Bienvenidos, esto es Informe Extra. En esta edición vamos a hacer un análisis de los principales sucesos políticos de España a lo largo de este año. Como se sabe, el gobierno de Pedro Sánchez se encuentra bastante afectado por casos de corrupción y escándalos políticos que comprometen al propio Sánchez y a importantes figuras de su gobierno. Hoy haremos un análisis del rumbo que ha adoptado el gobierno de España a partir del caso Koldo, las acusaciones a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Haremos también un análisis de las cuestionables alianzas con la izquierda radical y los separatistas españoles y la relación del gobierno español con la dictadura venezolana. Para analizar todos estos temas nos acompaña desde Madrid Jesús Ángel Rojo, abogado, analista político y director de Distrito TV. Jesús Ángel, gracias por acompañarnos. Un placer, Óscar. Encantado de estar con vosotros. Igualmente. Bueno, retrocedamos a febrero de este año cuando estalla el caso Koldo, esta trama de corrupción consistente en el cobro ilegal de comisiones por la compra millonaria de mascarillas durante la pandemia. Este caso de corrupción, que tal vez sea uno de los más relevantes de la historia política de España, ¿qué tanto ha determinado al actual el rumbo del gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, después de ver el Congreso del Partido Socialista Obrero Español haciendo un homenaje a todos los culpables de los casos ERE, donde robaron más de 600 millones de euros, y aplaudiéndoles a rabiar, pues parece que para ser miembro del Partido Socialista tienes que ganarte los galones formando parte de una trama de corrupción, ¿no? Bueno, el caso Koldo es solo la punta del iceberg de todos los casos de corrupción que ahora mismo acompañan a Pedro Sánchez en medio de la pandemia, cuando todo el mundo se estaba muriendo. Hay una trama de corrupción donde están presuntamente metidos Aldama, Koldo, el número 2 del Partido Socialista, que es Pedro Sánchez, que es Ábalos, y empiezan a imponer a todo el mundo que hay que comprar las mascarillas de una empresa, que en este caso es Solat Aldama, y esta trama empieza desde el Ministerio de Transportes, que que eran los organizados, digamos, de hacer la compra junto al Ministerio de Hacienda, y empiezan a comprar pues tanto el Ministerio de Interior, donde está el señor Marlaska, el resto de ministerios, y sobre todo en las comunidades autónomas como en la Islas Baleares, donde está el actual presidente del Congreso de los Diputados, que es Alsina Armengol, que está luego las Islas Canarias, que es otro ministro ahora mismo de Sánchez, que era anteriormente presidente de las Islas Canarias, el ministro Ángel Víctor Torres. Y es una trama que lo que demuestra es que todos los caminos llevan a Ferraz, que es la sede del PSOE y Moncloa, porque Aldama, Koldo y Ábalos no podrían haber interactuado con todos los ministerios y con las comunidades autónomas del Partido Socialista sin el visto bueno de Moncloa, o sea, de Pedro Sánchez. Pero bueno, esta es una de las tramas que tiene el Partido Socialista. Hablamos de millones de euros, donde vendían las mascarillas un sobrecoste más del 60%. Aquí generalmente la corrupción en España se llama el 3%, donde hay que pagar un 3% de las obras para que te las concedan o para que formes parte, digamos, del sistema. Pero es que directamente el Partido Socialista, en este caso, pues se llevaban un 60% de mordidas de las mascarillas. Muchas de ellas que eran mascarillas falsas que luego no se utilizaron, muchas de ellas que luego se acumularon como la de compró Francina Mengol, que se acumularon en almacenes y no se utilizaron. En definitiva, una auténtica atrocidad, porque mientras la gente se moría por el COVID, el Partido Socialista se dedicaba a robar a manos llenas por medio de esta trama, que es una trama de partido. No podemos hablar de que fuera una trama de unos cuantos, no. Esto estaba perfectamente organizado. Hay que decir que Koldo fue el hombre que custodió las urnas de Pedro Sánchez en las primarias. Koldo era la mano derecha de Santos Cerdá, que es el actual número 2 del Partido Socialista Obrero Español. Koldo era el asesor de Ábalos, ministro de Transportes, y número 2 y mano derecha
de Pedro Sánchez en esos momentos, Pedro Sánchez no tomaba una decisión sin consultar previamente a Ábalos y al Lama, que es el nexo corruptor que todo lo une. Bueno, y luego, a partir de esto, pues hablamos también del caso de la mujer del presidente del gobierno, en la cual la conceden un máster o una cátedra sin tener titulación más que estar licenciada. Se le hace una cátedra ad hoc a la señora del presidente del gobierno, utilizando pues, las influencias del presidente del gobierno, la Complutense le hace esa cátedra, en la cual pues, han ido descubierto no solo que el tráfico de influencias, en este caso, presunto tráfico de influencias, sino que este máster o esta cátedra crea un software que se financia con dinero de empresas privadas y públicas, y esta señora se la apropia, y a más, pues luego hemos ido descubriendo que la señora pues utilizaba personal de Moncloa, funcionarios públicos de Moncloa, que eran directores de servicios de Moncloa, y lo utilizaba como secretaria para sus negocios particulares. En definitiva, lo que se está uniendo a Sánchez, que no solo su corrupción política, hay que hablar de su corrupción económica, sino política, porque él es presidente del gobierno por su corrupción política. Él cogió y compró los 7 votos de Junts para ser presidente del gobierno, vendiendo el Estado de Derecho español y aprobando una ley de amnistía que es una auténtica aberración y que acaba, digamos, como hemos dicho antes, con el Estado de Derecho y la democracia en España. En definitiva, estamos en una situación muy grave donde Sánchez ha tomado una postura, una carrera con un final que es implantar una dictadura marxista comunista aquí en España junto a sus socios radicales, que son la peor calaña de Europa. Estamos hablando que está gobernando con comunistas, estamos hablando que está gobernando con racistas, con golpistas, está gobernando con prófugos de la justicia, y lo que se ha visto en estos días, en este año, que España, por medio de Zapatero, que es la mano que mece la cuna del gobierno de Pedro Sánchez, España es ahora mismo una colonia de Venezuela, hasta el punto de que es el único país europeo que no ha reconocido todavía la victoria de Edmundo González, y sigue reconociendo al tirano Maduro como legítimo ganador de esas elecciones en Venezuela. Bueno, y luego ya si quieres hablamos de la trama de Petróleos del SIG, que era cómo introducían el petróleo ilegalmente aquí en España, por medio de las refinerías de Dominicana, de forma fraudulenta, cuando cuando Venezuela tenía sanciones económicas tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. Así que lo comentamos, porque es que el fraude de las mascarillas es de chiste al lado del fraude del IVA del petróleo que venía de Venezuela, que eso es ya el colmo de los colmos. Ahora, como podemos apreciar, son demasiados los cuestionamientos al gobierno de Pedro Sánchez, y además esta punta del iceberg, que es el caso Coldo, que se entrelaza con otros casos de corrupción, teniendo como protagonista a Víctor de Aldama, quien era el comisionista en esta trama, ha llevado a Pedro Sánchez a apoyarse, digamos que aún más, en la izquierda radical y los partidos separatistas. Y en el marco, en este escenario de tantos cuestionamientos, el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una ley para entregar 125 millones de euros en ayudas a medios de comunicación privados. ¿Qué implica esta decisión del gobierno y además qué tanto puede afectar la independencia de prensa en España, Jesús Ángel? Bueno, en España hay 4 medios que son independientes. Uno de ellos es el que yo dirijo, que es Distrito Televisión, donde salió un informe que venía de Moncloa, que era el primero que Pedro Sánchez quiere cerrar. En España no hay independencia de los medios para nada. Hablas de 129 millones de euros que acaba de entregar a los medios, pero es que antes ha entregado 400 millones de euros a los medios, o sea, los compra directamente. No solo controla la radiotelevisión pública española, en la cual es un medio de comunicación de desinformación, no se dedican a informar, sino a desinformar, junto con la mayoría de los canales principales de España, como puede ser La 4, La Sexta, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, le acompañan
pues una cantidad de radios como la cadena SER, que es el grupo mediático, grupo Prisa más grande de España, y luego digitales de diferente orden, que forman una guardia petroliana de Sánchez, que lo que hace constantemente es distorsionar el mensaje, la verdad de la información. O sea, si tú preguntas a muchos españoles, no saben prácticamente nada de lo que te estoy contando. Ahora, En el sentido de que, por ejemplo, la corrupción de Sánchez es la más escandalosa de toda Europa y a lo mejor saben un caso de corrupción o un pseudo caso de corrupción insignificante de la oposición, ¿no? Esa es la situación informativa que tenemos en España. ahora, con respecto al caso concreto de Radio y Televisión Española, que es la televisión pública, ¿cómo está siendo utilizada por el gobierno? ¿Podrías detallarnos un poco más este caso? Bueno, hasta el punto que tomó el control absoluto de la radiotelevisión pública española justo el día que estaban muriendo ahogados más de 200 valencianos por el desastre de Adana. A Sánchez solo le interesaba tomar el control de la radiotelevisión pública española. Ha introducido ahí en el Consejo de Administración todas las minorías, a comunistas, a golpistas, a toda la basura política, y vemos, por ejemplo, presentadoras como Ichaurrondo, que son verdaderamente son soldados de Sánchez, o sea, soldado de Sánchez, una señora que cobra todos los años 500.000 euros y que defiende a Sánchez pues con uñas y dientes. Da lo mismo lo que se diga, esta señora es directamente una sectaria al servicio del mal y del eje del mal. Vemos a Fortes, que directamente se dedica a destrozar lo que es la información, transformándola en una mentira constante. Vemos, por ejemplo, el señor Broncano, que querían hacer la competencia a una televisión privada donde estaba un programa que se llama El Hormiguero, que tampoco que fuera hostil contra Pedro Sánchez, pero que no le seguía, digamos, el rollo, y cogieron y contrataron a un señor que se llama Broncano por 28 millones de euros para hacerle la competencia. Y luego vemos, por ejemplo, pues aberraciones de todo tipo. Si tú ves un informativo de Radio Televisión Española, lo primero que va a empezar es desvirtuando las noticias de corrupción sobre Sánchez, haciéndolas prácticamente mínimas, como si no existieran. Luego te habla del cambio climático, te habla del feminismo, de la ideología de género y, bueno, y luego en políticas internacionales atacando a Donald Trump. Eso es un informativo general de Radio Televisión Española, un auténtico espectáculo dantesco de la desinformación. Ahora, Jesús Ángel, hablemos de las alianzas políticas de Pedro Sánchez, que es uno de los temas más controvertidos. Antes de pasar al tema de los separatistas, hay que enfocarnos en la izquierda radical, ¿no? Primero, cuando él llega al poder en el 2018, pero en el 2020 me parece que pacta con Podemos, con Pablo Iglesias, lo nombra segundo vicepresidente y además ministro, a su esposa también, y posteriormente pacta con Sumar, que es esta decisión de la coalición que lideraba Podemos en su momento, y tenemos pues a Yolanda Díaz como ministra, en fin. ¿Qué tanta influencia ha tenido esta izquierda chavista y antidemocrática en el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Sus agendas se han llegado a plasmar a través del gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, es que yo creo que Pedro Sánchez ha mutado directamente en la izquierda radical, hasta tal punto que el gobierno de España ahora mismo es una franquicia de la narcodictadura venezolana. Vamos, lo hemos visto con el viaje de Delcy Rodríguez, una delincuente internacional que tenía preparado un viaje aquí a España para hablar precisamente de la trama del petróleo. Lo hemos visto cómo organizaron esa llegada del petróleo venezolano en los momentos más difíciles de Maduro para darle viabilidad a ese petróleo y que tuvieran financiación. Pedro Sánchez no ha reconocido a Edmundo González. Pedro Sánchez tiene como, digamos, asesor personal al señor Rodríguez Zapatero, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela. Zapatero tiene en el gabinete de Pedro Sánchez, tiene un asesor propio que es su primo para controlar a Pedro Sánchez. O sea, Podemos sí es una criatura del chavismo,
pero Pedro Sánchez directamente ha copado esa posición política convirtiéndose en una criatura del chavismo, con todos los ejes o todos los tips del totalitarismo, o sea, intentar destruir el Estado de Derecho, controlar los jueces, acabar con la oposición, acabar con los medios de comunicación críticos, fagocitación o parasitación de todas las instituciones del Estado, la mentira constante, el mensaje guerra civilista contra el contrario, porque es que en España la oposición no controla al gobierno, los medios de comunicación no controlan al gobierno, es el gobierno el que controla a la oposición y a los medios de comunicación, y cuando eso pasa es que no estamos en un Estado de Derecho, estamos directamente en un estado de desecho. De hecho, el ejemplo más claro es cuando aprueba la ley de amnistía, que es triturar, destrozar en mil pedazos pues lo que es la ley, la democracia y el Estado de Derecho aquí en España. Jesús Ángel, Eso es lo que ha pasado. O sea, al final los grupos comunistas que apoyan a Pedro Sánchez pues han sido, digamos, absorbidos por la actuación de Pedro Sánchez, que ha ido muchísimo más allá que los propios comunistas. Jesús Ángel, vamos ahora a una pausa y regresamos para profundizar en el tema de la alianza con los separatistas. Seguimos en Informe Extra analizando la situación política de España, acompañados por Jesús Ángel Rojo, abogado, analista político y director de Distrito TV. En el bloque anterior hemos visto cómo Pedro Sánchez ha convertido de alguna manera a Radio Televisión Española en una suerte de órgano de prensa de su gobierno. Y además también hemos visto cómo ha influido el caso Coldo y diversos casos de corrupción que comprometen a importantes figuras de su gobierno en el hecho de que se apoye cada vez más en la izquierda radical de España. Ahora, Jesús Ángel, antes de pasar al tema de los separatistas, quisiera que me comentes estas declaraciones recientes de José Luis Rodríguez Zapatero, quien en una entrevista se le pregunta si es que consideraba a Nicolás Maduro un dictador, y él respondió que él ha ganado muchas elecciones y que esta última está en debate. ¿Cómo explicas que un expresidente de un país del primer mundo, de una democracia liberal supuestamente, acabe teniendo un rol tan vergonzoso ante la comunidad internacional defendiendo a la dictadura venezolana? Bueno, es que hay que entender lo que pasa en España, lo inicia Zapatero. Pasa que llega una crisis internacional brutal y le echan directamente del poder las instituciones mundiales, porque había creado prácticamente un default en España. Zapatero es una persona con un pensamiento radical que cuando sale de gobierno queda rescatado en Venezuela, donde bueno, se convierte directamente en el blanqueador internacional de esa narcodictadura radical. Bueno, Zapatero es un personaje que es un mercenario del mal, que se mueve por dinero. Todo el mundo sabe que está recibiendo cantidades ingentes de dinero de la narcodictadura asesina y genocida venezolana, y como buen lacayo, como buen sicario, pues el otro día en una televisión española, me parece que fue en Telecinco, dijo que Maduro había ganado muchas elecciones. Maduro no ha ganado ninguna elección. Maduro lo que ha utilizado es los cucharazos continuos, utilizando las Smart Party para presuntamente ganar elecciones, pero ha perdido estas últimas. No las ha perdido por un 70-30, no. Se habla de que las ha perdido de un 95-5, si hubiera sido unas elecciones normales. También perdió las elecciones legislativas cuando Guaidó hicieron un presidente electo del país, la Asamblea Nacional. O sea, estamos hablando de un tirano que no ha respetado ni siquiera las normas. Ni siquiera las normas que han creado los tiranos las ha respetado. ¿Cómo se puede blanquear? ¿Cómo se puede decir que Maduro ha ganado muchas elecciones? Aunque hubiera ganado mil elecciones, no tiene ninguna legitimidad cuando está matando a su pueblo, cuando más de 8 millones de venezolanos han tenido que ir precisamente porque los está matando de hambre. Cuando tú en Venezuela hay gente, niños torturados,
mujeres torturadas y violadas por el propio Estado. Cuando hay a la oposición le lanzan directamente sicarios para matarlos. O sea, si es que Maduro no tiene ninguna legitimidad ni ética ni moral. Y esperemos que Dundo González y Maricolina Machado pues sepan que se enfrentan con un asesino internacional como es Maduro y pidan la ayuda necesaria a Estados Unidos para que se acabe de una vez por todas el desastre que está viviendo Venezuela, donde más del 90% de la población vive en la pobreza extrema y mucha gente tiene que comer. Lo único que come es cosas que encuentran en la basura. Eso es lo que está defendiendo Zapatero. Zapatero está defendiendo el crimen transnacional, el genocidio. Y además es una vergüenza internacional. Es una vergüenza para España y es una vergüenza internacional para el mundo. Y además a esto se suma que recientemente se votó en el Congreso de los Diputados para poder emitir una declaración en la que se condene a la dictadura, se exija la liberación de los presos políticos, el cese de la represión y se solicite a la Corte Penal Internacional que dicte una orden de captura contra Nicolás Maduro, y el PSOE se opuso a votar a favor pues, de esta resolución. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la situación política de España y los principales sucesos políticos a lo largo de este año y los cuestionamientos al gobierno de Pedro Sánchez por su cercanía al régimen dictatorial venezolano encabezado por Nicolás Maduro, la forma en la que buscan influir en los medios de comunicación a través de subsidios, cómo controlan Radio y Televisión Española, que debería ser un órgano del Estado, no del gobierno, y no un órgano oficialista, en fin. Diversos temas que muestran un serio deterioro institucional en España. Ahora, Jesús Ángel, recientemente se dio una ceremonia para conmemorar, pues, digamos, la muerte, no conmemorar, sino una ceremonia, un homenaje a los muertos en el trágico, en la Dana, ¿no? Más de 200 personas murieron de manera trágica y acudieron los reyes y tan solo 3 ministros. Y al día siguiente se hizo un homenaje a las víctimas del franquismo y Pedro Sánchez, en ese caso, sí asistió. ¿Cómo ves que el presidente del gobierno no asista a un acto por un hecho trágico y sucedido recientemente, y sí a un tema que de alguna manera genera polarización en el país? Porque para Pedro Sánchez la mitad de España es su enemigo. Con el tema de la Dana, él es el responsable directo de la muerte de esas más de 200 personas. Pedro Sánchez, por primero, antecedentes, todas sus políticas de Agenda 2030, de no limpiar los ríos, de no dragar los ríos, de no hacer estructuras hidráulicas, pues han provocado estas crecidas de los ríos brutales. Él tenía información de que venían lluvias lluvias extremas, pero luego esas lluvias extremas, que hay que repetir, la gente no murió por las lluvias, muere porque la Confederación del Júcar no avisa durante 3 horas, deja de mandar información, no avisa que hay peligro de inundación, porque han abierto todas las presas de golpe. Además, esas lluvias, como no se han hecho ningún tipo de obras, y las obras para encauzar el agua pues las han ido destrozando, pues crean directamente una especie de tsunami que llega a las zonas de Paiporta y toda la zona de Llana de Valencia y los mata. Luego Pedro Sánchez, el GEMAT, tenía preparado el ejército para intervenir inmediatamente al día después. Pedro Sánchez dice que no intervenga el ejército, y todo esto de viaje en la India, cuando se produce el desastre, él está cenando tranquilamente con su mujer. Lo mismo que Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, lo mismo que Margarita Robles, ministra de Defensa, y Marlaska, ministro de Interior. Durante 3 días no mandaron ninguna ayuda a Valencia. ¿Esto qué significa? Por activa o por pasiva dejó que pasara todo esto porque quería utilizar
el desastre de Valencia políticamente para echar la culpa a Mazón, que la verdad que es el tonto útil de toda esa historia, pero del Partido Popular, para, digamos, echarle todas las culpas políticas y la responsabilidad de los muertos. Por eso, cuando va a Paiporta, con su majestad el rey, la gente sale contra él, porque se da cuenta de la maniobra política, que él es el responsable del desastre y sale apaleado de Paiporta. Los muertos ya de Valencia no son los muertos de Pedro Sánchez, esos no son sus muertos, porque de ahí no puede sacar rentabilidad política. Por eso no fue al funeral de Estado. De una forma miserable se escondió de los valencianos. Incluso llegó a decir que aquellos que le gritaron cuando fue a Paiporta eran de extrema derecha y que le habían organizado todo. O sea, la gente con la muerte encima, con el drama encima, y se permite el lujo de insultados y decir de extrema derecha, porque aquí en España todo lo que critica a este sanchismo marxista y cultural es de extrema derecha. Jesús Ángel, como siempre, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, un placer y un fuerte abrazo para toda tu audiencia. Un abrazo. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.